Nos acompaña Karina Guaraca y es coordinadora de proyectos de transparencia y le damos la bienvenida a JN Noticias. ¿Qué tal, Karina? Muchas gracias por la invitación. A ti muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos algunas semanas, ya no falta nada en realidad para un nuevo proceso electoral. Los peruanos elegiremos el 7 de octubre a nuestras autoridades regionales y municipales y tenemos que estar preparados. Con este objetivo ponen ustedes también a disposición diferentes plataformas y una campaña. Me gustaría que empecemos por la campaña ¿Quién te financia? ¿En qué consiste esta campaña, Karina? Efectivamente, ¿Quién te financia? Es una campaña que tiene como objetivo promover que los candidatos y candidatas brinden información sobre los ingresos que hacen posible su campaña, sobre cómo financian las campañas electorales, ¿no? Quiénes son sus aportantes o de qué tipo de actividades proviene este dinero. Muy bien. El trabajo que han hecho junto con la campaña no solamente destinado pues a que el ciudadano pueda tener acceso a la información, sino que me imagino se han acercado también a las organizaciones políticas. ¿Cómo se ha dado esto? Sí, nuestros coordinadores regionales en las 25 regiones del país han entregado una carta presentando la campaña ¿Quién te financia? En la que narramos un poco los objetivos de la campaña y entregamos 3 formatos que permite al candidato o candidata informar de manera fácil sobre sus ingresos, ¿no? El primer formato es sobre los aportes individuales que reciben, el segundo es sobre los aportes que provengan de actividades proselitistas y el tercero ya es un poco los otro tipo de aportes que puedan tener. Perfecto. ¿Esa es información que se va a ir colgando en el portal de transparencia o ustedes van a sistematizar la información y la van a poner luego a disposición del ciudadano? Lo vamos a poner de manera inmediata. Okay. En el momento que los candidatos nos entreguen esta información, colaboramos en difundir la misma y esto tiene como objetivo que el ciudadano y la ciudadana tengamos mayores herramientas al momento de emitir un voto, ¿no? La campaña ¿Quién te financia? Si lo ves desde el otro lado, es una oportunidad para aquellos candidatos y candidatas que estén realmente comprometidos con la transparencia y la lucha contra la corrupción, quienes tengan ese compromiso y deseen tener acciones concretas desde antes de ser autoridades, pueden hacerlo y esto es una oportunidad para ello. Has dicho algo importante, ¿no? Has mencionado la palabra compromiso y quiero hacer una diferencia entre aquello que también exige la normativa, por un lado, o lo que no exige la normativa, pero también donde está la voluntad política, ¿no? De transparentar información. Efectivamente, hasta las elecciones pasadas era una obligación normada por la que las organizaciones políticas tenían que entregar informes periódicos a la OMPE. Esta norma ya no está vigente y ahora la entrega de información es al final del proceso electoral y entonces esta campaña busca promover una buena práctica, ¿no es cierto? Claro. Una acción concreta en la que la ciudadanía pueda ver el compromiso de su candidato o candidata con la lucha contra la corrupción. Porque todos y todas sabemos que muchas veces el círculo de la corrupción se inicia precisamente en las campañas electorales. Por supuesto, lo hemos visto en tremendos titulares, en diferentes medios, ¿no? Muy escandalosos. Las campañas electorales, ojo, esa es información de transparencia, son cada vez más costosas. Entre el 2006 y 2016 los gastos totales de campaña se triplicaron de 22 millones a 65 millones de soles, ¿no? Entonces es válido, por supuesto, que haya preocupación, es un tema sensible, es un tema que no debería sorprendernos luego también, ¿no? Así Luego de ser elegida la autoridad. Así es, entonces esperamos que en esta campaña nos acompañen los ciudadanos y ciudadanas, que cuando el candidato se acerque a decirnos sus propuestas, nosotros tengamos la repregunta y decirle usted cómo financia su campaña, y lo mismo hacia los medios de comunicación, ¿no? Que sea un tema de agenda en época electoral de dónde proviene el dinero para hacer campañas electorales. Justamente el secretario general de Transparencia, ¿no? Gerardo Tábara, ha hecho esta invitación, no solamente a que las organizaciones políticas se sumen, ¿no? Que entreguen esta información, sino también a nosotros los vecinos, ¿no? Si nos cruzamos con algún candidato o candidata, hacerle la pregunta directamente. Así es, efectivamente, es un tema medular. En este contexto, además, en el que actualmente pasa el país, es medular que por distintos ámbitos podamos luchar contra la corrupción y la transparencia máxima del financiamiento de campañas es sin duda alguna una medida fundamental para esto. Ahora, poco a poco se le está, no exigiendo más al elector, pero sí ayudándole a entender que hay una gran responsabilidad, que ya no basta solamente conocer la hoja de vida, ya no es suficiente leer la hoja resumen del plan de gobierno, sino que también hay que saber cómo se está manejando el dinero. Efectivamente, es una gran responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas al momento de elegir, también es una gran responsabilidad del partido político, la organización política,
porque son el primer filtro. Desde el inicio, exacto, para determinar nuestros candidatos y candidatas, porque finalmente elegimos a las máximas autoridades, en este caso por 4 años, quienes ejecutan, quienes tienen en su poder la ejecución presupuestal, pero también la decisión sobre las políticas públicas que implementamos en el país, ¿no? Por supuesto. Se hace la recomendación incluso de googlear a ese candidato, a esa candidata, algo tan básico que seguramente hacen muchísimos en el día a día, con diferentes temas que les despiertan curiosidad. Efectivamente, lo ideal es que cada uno de nosotros y nosotras podamos conocer a profundidad a nuestros candidatos, y para ello podamos hallar distintas herramientas que nos ayuda a eso. Una de estas es la hoja de vida, que la pueden encontrar en el portal del Jurado Nacional de Elecciones. Googlearlo. Nosotros estamos a días de lanzar nuestra herramienta, que es Verita, que es una herramienta que permite también identificar a candidatos o candidatas con procesos, con antecedentes, ¿no? Y que te va a dar información de forma muy sencilla y amigable. Y además también conocer las propuestas de los candidatos y candidatas, ¿no? No es suficiente escucharlo solo en una entrevista o tal vez en algún meeting, sino conocer el documento por el cual se establecen las propuestas, que es el plan de gobierno. Nosotros en Transparencia también tenemos una herramienta que permite una cercanía sencilla, amigable, que se llama Compara Ya, que ayuda a comparar 3 planes de gobierno sobre 7 temas fundamentales, ¿no? Por ejemplo, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción, gestión de riesgos, violencia de género, entre otros temas que pueda encontrar el ciudadano y ciudadana. Es importante que la ciudadanía vea reflejado en estas propuestas las preocupaciones o demandas que tenemos como vecinos y vecinas, ¿no? Claro. Que votemos por propuestas concretas, no por una buena intención, sino por propuestas concretas, por políticas públicas o programas, ¿no? Ahora, a medida que avanza el tiempo y tenemos nuevos procesos electorales, vemos pues que Transparencia pone a disposición del elector nuevas herramientas, ¿no? Incluso hacen ajustes, modificaciones. Esto con el objetivo de informar a la población, obviamente, pero también porque hay una respuesta. Están ustedes ubicando de repente públicos distintos. Algunos usan Veritas, otros usan Compara Ya, otros de repente van a querer ver la información de quién te financia. Nosotros intentamos desde la asociación dar alguna respuesta integral sobre las distintas demandas de la ciudadanía a nivel de información, pero además una respuesta que la hemos hallado en función de la identificación de ciertos riesgos en un proceso electoral. Transparencia en este proceso electoral ha identificado 3 situaciones, 2 riesgos, que está referido el primero de ellos a candidatos poco íntegros o cuya integridad está cuestionada, y la herramienta que entonces vamos a lanzar es Verita. El otro riesgo que hemos identificado es la opacidad en el financiamiento de campañas. Entonces la herramienta o la campaña es quien te financia. Y la otra situación que nos genera preocupación es la desinformación, o incluso ahora, lamentablemente, el desinterés de la ciudadanía hacia la política y hasta hacia este proceso electoral en concreto, ¿no? Y entonces para este tercer factor hemos lanzado ya hace unas semanas una campaña que se llama Decide Bien, que tiene como objetivo promover que la ciudadanía, como decías, es distintas herramientas, usando distintas herramientas, te informes para finalmente llegar al 7 de octubre con cualquiera sea tu decisión, pero de forma informada. Por supuesto, y es que esta percepción de indiferencia que podría haber sobre la política, sobre el proceso electoral, quizá de algunos ciudadanos no tendría pues que dormirnos, ¿no? Como instituciones, sino también ponernos a trabajar más fuerte seguramente, ¿no? Para llegar a ese que nos está llegando. Así es un reto, ¿no? Es un reto para el sistema electoral, un reto para instituciones que como Transparencia trabaja sobre democracia, hacer de que la ciudadanía se acerque y que esta indignación que sientes hacia la actual crisis política que vivimos se transforme en una acción, y en este caso en una acción responsable. Muy bien, nos decías que estos mecanismos responden a riesgos que han identificado. Yo te consulto ahora, ¿cómo han respondido las organizaciones políticas con esta campaña? ¿Quién te financia? ¿Quiénes, por ejemplo, han respondido ya esas cartas? ¿Quiénes han descargado ya las fichas de aportes individuales, de ingresos por actividades proselitistas y de otros ingresos? Mira, hasta el momento no hemos tenido respuesta de ninguna organización política, digamos, con información concreta. Hemos tenido respuestas en el sentido de, perfecto, nos vamos a sumar, trabajaremos en los formatos, ¿no? Sin duda alguna, al no ser ya una obligación legal, hace que los incentivos sean menores, ¿no? De cumplimiento. Pero nosotros insistimos y
una gran labor de la red de voluntariados en la difusión de esto a nivel nacional, de esta iniciativa. Y aprovecho esta entrevista para volver a invitar a los candidatos y candidatas a sumarse a la campaña ¿Quién te financia?, que es una oportunidad de tener una muestra clara de compromiso con la lucha contra la corrupción y promover la transparencia. Y que puede ser un antecedente también para el propio gobierno, ¿no? Cuando ese candidato se convierta en autoridad, queremos también los vecinos seguramente que haya transparencia en su gestión. Efectivamente, como te mencionaba, es una buena práctica, ¿no? Que desde candidato puedas apostar por este tipo de campañas. Qué bueno, hay que repetirlo, si bien no es parte de la normativa, es una buena práctica, es finalmente lo que el ciudadano va a esperar. Tú decías que no hay incentivos, pero ustedes van a visibilizar en algún momento también qué organizaciones están dando la información. Por supuesto, ¿no? Vamos a visibilizar las organizaciones y vamos a difundir la información que nos brinden, ¿no? Sí, de todas maneras. Y también es importante que para el elector y la electora esta información sea información importante y útil, ¿no? Hay que darle valor a la información sobre financiamiento de campañas. Por supuesto. Bueno, queda clarísimo que son muchas las preguntas que tenemos que hacernos sobre un candidato o candidata, más allá de la herramienta que escojamos. Así es. ¿No? Que hay varias, afortunadamente. Así es. Hay varias y se complementan, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones también tiene una plataforma electoral y la hemos revisado con detalle y creo que se complementan perfectamente con las que Transparencia está lanzando. La Contraloría tiene una campaña también que promueve que la ciudadanía denuncie si hay casos donde las autoridades están usando recurso público para alguna campaña electoral, ¿no? Postula con la tuya. Entonces también se van sumando distintas iniciativas, distintos esfuerzos para hacer un proceso electoral más transparente, para hacer un proceso electoral mejor, ¿no? Por supuesto. Diste un mensaje a las organizaciones políticas para que se sumen a esa campaña. Te pido ahora que lo hagas con los electores, para que se hagan pues todas esas preguntas y se las hagan directamente a los candidatos. Así es, bueno, una invitación a toda la ciudadanía en general a sumarse a las distintas herramientas que tenemos en transparencia, porque son útiles. Hay una responsabilidad desde el elector y la electora de informarse sobre el perfil del candidato, sobre las propuestas que nos tienen. Finalmente van a ser las autoridades que van a gobernar los próximos 4 años, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Karina, por habernos acompañado. Sin duda tenemos que sumarnos a esta campaña. ¿Quién te financia?